¿Alguna vez te has sentido con la presión por elegir un único camino profesional? ¿Te has topado con momentos en los que quisieras tirar la toalla? En el episodio de hoy te llevamos por un viaje de resiliencia y versatilidad de la mano de un pesimista entusiasta, quien no se ha conformado por una ruta, sino continúa explorando todos sus intereses. Hoy hablamos con el bioquímico, microbiólogo y profesor de ciencias químicas y biológicas guatemalteco Jaime López. Jaime nos comparte cómo, desde una temprana edad, desarmaba juguetes y sin saberlo hacía estudios multivariados hasta convertirse en el científico y apasionado educador que es hoy. A lo largo de sus estudios y profesión, ha incursionado en áreas de la embriología, virología, microbiología industrial y mucho más sobre lo que podrás conocer en este episodio. Jaime nos da una amplia visión de lo que se puede hacer con una carrera en bioquímica y microbiología, así como tips de aprendizaje y neurociencias que a todas nos pueden servir. Perseverancia, podas neurales, bucle fonológico y pasión por lo que haces. ¡Empecemos! Hola, somos Dayan, Kat y Rana. tres científicas guatemaltecas convencidas que las carreras en STEM son para todos. No solo para aquellos a los que les va bien en mate. Y todos nos beneficiamos de ellas a diario y te lo vamos a demostrar. Bienvenidos a Epistemas. Bienvenido, Jaime. Qué alegre tenerte aquí con nosotras en Epistemas. Realmente me emociona mucho poder tener la oportunidad de platicar contigo y conocerte un poquito más. Así que, como todos nuestros episodios, nos gusta empezar con una pregunta y esa pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién es Jaime Sí, López? un gusto estar aquí con ustedes. La verdad, me emociona mucho el hecho de compartir un poco de mi historia con ustedes y al final de cuentas con la gente que escucha el podcast. Ay, siempre es una crisis existencial responder quién soy yo, porque al final de cuentas, dependiendo de tu filosofía de vida, va a variar la respuesta, pero a mí me gusta mucho la que siempre han usado acá, que es la aristotélica, somos lo que hacemos. Entonces, Jaime López ha sido parte de su vida un pesimista entusiasta. Siempre me pongo en las peores situaciones a la hora de tomar la decisión, pero voy con todo, así de el mejor ánimo posible. Y yo creo que eso es una de las características que más resalta a las personas en mí, que siempre ando con una chispa, siempre ando con una sonrisa, siempre ando compartiendo un poco de esa felicidad que me caracteriza. Y ya visto de otro punto, soy bioquímico y microbiólogo, graduado de la Universidad del Valle. También tengo un profesorado en enseñanza media con orientación en la química y la biología. Desde pequeño me ha apasionado mucho el enseñar. Digamos, a mí en todos los ámbitos de la vida, cada vez que puedo enseñarle a alguien, no voy a perder la oportunidad de decirle, si no sabías esto, yo sí lo sé, te lo voy a enseñar. Me lo disfruto mucho ver cómo a las personas o uno les cambia la cara para ver, no entiendo y mejor explicámoslo de la otra forma, o les abro una perspectiva nueva de cómo ellos venían viendo las cosas. Entonces eso me llena un montón de satisfacción. Y eso. Realmente me encanta y creo que me voy a ir en orden un poco para meternos a la parte profesional más adelante, ¿no? Y mencionabas que sos un pesimista entusiasta y que siempre le entras, aunque sea el peor escenario en tu mente, con el mejor ánimo posible. Y yo creo que realmente en las situaciones complicadas de la vida, uno necesita tener como ese buen sentido del humor, ese buen ánimo, ¿no? Para enfrentar las cosas. Creo que hasta cierto punto como que se vuelve un poquito más fácil, ¿no crees? Sí, digamos, le quitas como que un poco de esa dificultad a las cosas. Lo recuerdo yo cuando estaba trabajando en industria. Una compañera que se llama Clara Ortega, ella siempre me decía, Jaime, ¿por qué siempre estás feliz? O sea, hoy no es un buen día para estar feliz. Hoy es un lunes, ¿qué te pasa? Ajá, yo como buenos, o sea, y yo siempre le decía, Clara, ser feliz es una decisión. Entonces, por muy mal que te vaya en el día, tú decides cómo afrontas la vida. Entonces, yo cada vez que estoy en un momento crítico, me consulto y digo, ¿esto me hace feliz? Y si no, decido que sí lo va a hacer.
Entonces, por eso casi siempre vas a ver con una sonrisa. Sonrisa contagiosa, la verdad es que qué alegre. Imagino cómo algunas personas se podrán como irritar al respecto. Me recuerdo que tengo una amiga que era así como, Ayan, pero ¿por qué estás feliz? Si ahorita todo está así como patas arriba y es como, todo depende de cómo vea uno las cosas. Así que estoy 100% de acuerdo con eso y me encanta. Entonces, para irte conociendo un poquito más, contanos, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Tenés algún pasatiempo? Además de todo esto profesional que ya vamos a entrar despuesito. Ay, pregunta difícil con esto de los pasatiempos porque casi no tengo tiempo. Lo puedo ver, lo puedo presentir. Sí, pero digamos, justo en mis fines de semana, que son prácticamente los únicos días que tengo libres, ver a mis amigos. Realmente soy una persona bastante social. El tiempo calidad para mí es bien importante. Lo que hago es hacer planes, digamos, ayer me fui a ver con unas amigas, hoy no programé nada porque tenía esto, pero en la tarde muy comúnmente me vaya con algún amigo a tomar un café, al cine, entonces trato la forma de organizar mi semana para que el trabajo sea durante la semana y el resto de los fines libres. Cuando hay fines largos, me voy al interior. Soy del interior, soy de Izabal, está relativamente lejos de la capital, a 250 kilómetros. Entonces me toca reservar fechas específicas para poder viajar y ver a mi familia, porque realmente para mí son muy importantes. Siempre estoy en comunicación con ellos, más con mi mamá que con el resto de mis hermanos, porque como ya tenemos una vida de adultos, nos toca estar en diferentes rutinas y mi mamá ya está un poco más libre. Entonces estoy ahí en contacto con ella y ver series. Digamos, yo soy de las personas raras que pagan el Netflix o pagan Disney para ver documentales. Entonces, Lo que nadie más ve, me, decís tú. sí, entonces justo a veces soy ese cae mal que me dirá, ¿ya viste este documental? Y yo como no, estoy viendo una serie que sí es divertida. Algo que sí te da risa cuando lo ves, que no te pone a reflexionar. Digamos, en Netflix era una de las cosas, cuando hay como series en tendencia, yo es lo primero que hago, es ver la serie. Y luego se acaban las cosas. ¿Y qué más ves? Documental. Pero o sea que sí sos de las personas que ve así como lo que está en tendencia, así la número uno, sí la ves Sí, sí soy de siempre. las personas, ajá, ajá, casi siempre. Digamos, yo creo que fui de los que mantuvo Betty la Fea en el ranking 10 porque la vi varias veces. Te juro, me encantan los diálogos, me encanta las actuaciones, me encanta incluso el tipo de formato de grabación. Es como, sí, me gustaba la novela y la vi dos veces. Gracias por mantenerla ahí en el trending. Pero la verdad es que veo que hay un poquito de todo y me encanta que decís que haces el tiempo en tu semana en medio de todo como para poder dedicarle a lo que te trae como alegría, que es pasar tiempo con tus seres queridos, ¿no? Y te quería preguntar, ahorita me surgió la duda, ¿a qué edad te fuiste de Izabal y viniste a Guatemala, a la ciudad? A los 17. De hecho, yo en Izabal vivo en una aldea. Entonces, no sé si tú has visto mis historias. Yo tengo que cruzar un río para ir a mi casa. El tramo más corto para llegar a mi casa es en río. Entonces, es atravesándose el río. Entonces, estás a 10 minutos del casco urbano. Pero si quieres llegar vía automóvil, son aproximadamente una hora. Entonces, casi siempre usamos el tramo más corto, que sería atravesarnos el río. Para estudiar en el colegio, yo estudié bachillerato en educación, pero ese fue el primer año que lo implementaron. Entonces mi colegio no estaba como que muy preparado para recibir esta nueva carrera. Entonces a nosotros nos metieron con los de magisterio. Entonces yo casi siempre digo que soy maestro porque literal me gradué con los de magisterio. Entonces, desde los 15 14 años que empecé el bachillerato, ya no vivo en aldea, sino que me tocó mudarme al pueblo porque a las 6 de la tarde dejaban de cruzar las lanchas para mi aldeíta. Y Morales es un pueblo conocido por no ser muy seguro. Entonces a mi mamá le daba miedo que me fuera yo en moto o en carro para mi casa.
Entonces empezaron a alquilar una casa, entonces me quedaba con mi mejor amigo y así empecé como que a moverme desde mi núcleo familiar. Luego, cuando ya me gradué, ya me vine aquí a Guate, me vine para Las Charcas y la U está en zona 15. Entonces, yo no conocía nada, no, no es como que me iba a venir yo en carro, ni sabía usar Waze. Fue un proceso bien complicado porque me tocó aprender a usar buses. Segundo, me costaba mucho manejar, me daba pavor el tráfico. De hecho, yo siempre dije que no sabía manejar para que no me dieran carro y no me enfrentar al pavor de estar enfrente de un timón y chocar a alguien. Siempre me puse esa barrera, pero fue muy bonito salir de mi núcleo tan pequeño o de mi burbuja tan pequeña y expandirlo, pero también fue un cambio bien drástico, digamos, porque en el pueblo tenemos ciertas costumbres, ciertos patrones que aquí en la ciudad se rompen completamente. Entonces, ese proceso de adaptabilidad me llevó casi un año, por no decir dos, que también se vio reflejado mucho en mi rendimiento académico porque evidentemente la educación, como que el sticker de de la educación son los sentimientos y en ese lapso de tiempo yo no estaba tan estable porque extrañaba mucho a mi familia, no me gustaba el ritmo de vida de acá, entonces fue bien complicado el adaptarme y encontrar gente que me hiciera querer estar acá. Yo siempre quería regresarme todo el tiempo. Primero, gracias por compartirnos todo esto. Yo creo que para quienes nos escuchan, que sepan que nosotros pues somos de la misma carrera, ¿no? Somos un par de promociones de diferencia, pero justo le decía a Jaime antes de empezar a grabar que me emocionaba mucho hablar con él porque creo que nunca había tenido la oportunidad de sentarme a platicar realmente de la vida y conocernos. Así que toda esta parte que nos estás contando ahorita, como que es nueva, ¿no? Para mí y realmente me pone a pensar en qué difícil, justo como decías, ¿no? Uno espera tal vez como que poder separar emociones de todo lo demás cuando realmente como uno se siente está impregnado en muchas partes de nuestra vida. No nos puedes, no es tan fácil decir como no me siento bien, pero voy a dar el 100% en la universidad, voy a dar el 100% en el trabajo. Entonces, como que gracias por abrirnos los ojos o recordarnos esta parte. Entonces imagino que encontraste como un grupo de gente que te hizo querer quedarte aquí en Guate, porque si no, te hubieras regresado a Izabal, digamos. Sí, digamos, el primer año me fue muy difícil encajar, principalmente porque, bueno, lo veo realista, tal cual. Yo venía de un pueblo donde, por mucho que mi colegio haya sido el mejor del pueblo, el nivel académico está muy por debajo del resto. Luego a la U entran personas de colegios que vienen con altos estándares académicos. Entonces yo sí estaba en mucha desventaja a nivel académico con ellos, entonces nadie quería trabajar conmigo porque yo era una carga. Realmente, siendo realistas, yo representaba una carga para el grupo, porque aparte de que tenía que hacer el trabajo, me tenía que explicar sobre qué se iba a hacer la cosa porque ni siquiera entendía cómo. Fue bien difícil acoplarme, pero encontré ese grupo de personas. Solo fue un semestre, porque dije yo llegaba a mi casa y lloraba, muchos días lloraba porque decía yo, no entiendo. O sea, por más que yo le esté poniendo todas mis fichas a esto, no entiendo. Y luego encontré a mi angelito de primer año, ustedes dos la ubican, Diana Barrios. Ella tiene un corazón enorme. Miren, ella todas las tardes me quedaba con ella en la biblioteca y me explicaba todo y con una paciencia que ustedes no se imaginan. Porque si ahorita en la posición que estoy, me hubiera tocado hacerme cargo de mí, yo no lo hubiera hecho. Ay, Sí, entonces con ella entendí muchas cosas, aprendí mucho y por lo tanto pues tiene un gran espacio en mi corazón porque gracias a ella decidí yo quedarme acá. Y luego ya fui conociendo a mis demás amigos que aún seguimos siendo cercanos y yo creo que eso es algo por lo que conservo estas amistades, lo agradecido que estoy yo porque gracias a ellos cumplí mi meta.
porque al final de cuentas yo me metí a la carrera porque a mí me gustaba la ciencia. No sabía todo lo que involucraba los cálculos, las estadísticas, las físicas, esta fortaleza científica o matemática que yo en su momento no la tenía desarrollada. Incluso el inglés. Yo aprendí el inglés en el camino porque yo no tenía mucha formación en el idioma. Entonces, a veces me recuerdo yo que a veces en biología nos dejaban papers en inglés y yo decía, ¿y ahora qué? Y en el camino se aprenden las cosas. Igual Diana también me ayudaba a traducirlos o cuando no entendía yo la traducción, ella me lo explicaba. Pero fue el primer año donde vi yo que había gente que te ayuda desinteresadamente. Entonces yo quería estar rodeado de esa gente y fue una decisión así crucial para quedar. Qué bonito porque realmente resalta la importancia de tener como tu grupo de apoyo, ¿no? O sea, de apoyarte entre todos y justo como le decís desinteresadamente, o sea, aquí es como para que todos salgamos adelante, para que todos y todas avancemos. Qué bonito, la verdad que tuviste chance de que en primer año, primer semestre hayas encontrado como ese angelito de la guarda. Y de ahí eventualmente como tu grupo de amistades y que te hizo quedarte. Y justo mencionabas, y quisiera regresar a una parte, porque mencionaste que te metiste a la carrera de bioquímica y microbiología porque te gustaba la ciencia, ¿no? Y al inicio hablábamos de pues en dónde creciste, rodeado de naturaleza, lo imagino y lo veo en tus historias de Instagram cuando vas a visitar a tu familia, que me encanta. Y cómo pues estudiaste en bachillerato en educación, ¿no? O sea, estaba como la naturaleza, la educación. ¿Qué te hizo decidirte inicialmente por bioquímica y microbiología? Porque creo que primero fue bioquímica y microbiología y luego fue el profesorado en enseñanza media, o no, o me No, equivoco. primero fue la carrera. Ok, Sí, 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 sí. Primero fue la entonces, licenciatura. ok, sí, la licenciatura. Entonces, ¿cómo fue como ese proceso de decidir, ok, me gusta la ciencia, pero también tengo esa parte de educación, ¿qué voy a seguir en mi carrera profesional? Fueron una serie de situaciones bien complejas. Mi mamá dice que desde chiquito ella me dejó de comprar juguetes, de hecho, porque yo todos los desarmaba. Así de, me llegaba uno y yo como, ¿cómo funcionará esto? Yo así de una a desarmarlos y pues, cool, pero la armada ya no me queda igual. De hecho, me recuerdo justo, no me recuerdo quién fue que lo mencionó durante una entrevista, que se ponía a jugar con las hojas. Y yo hacía eso, como tenemos muchos árboles en mi casa, lo que hacía yo era agarrar diferentes tipos de hojas y los maceraba, porque me había dado cuenta que las hojas de clavel, al macerarlas, te generaba como una babita. Entonces yo quería ver si todas las hojas eran igual. Entonces habían unas así, y yo como todo decepcionado, y algunos le echaban más, algo otro menos. Estaba haciendo un estudio multivariado y ni siquiera me estaba dando cuenta. Entonces hacía muchas cosas desde chiquito. Entonces, cuando llego al profesorado, me empiezan a explicar que existe la química, la biología, pero a mí me estaban enseñando cómo enseñarla, no los temas fundamentales como tal. Entonces, a mí me gustó mucho lo poco que aprendí. Luego vi las múltiples aplicaciones que tenía la química y la biología. Y dije, bueno, voy a estudiar química biológica porque digamos en Morales solo existían los profesorados. Hasta ese momento existían los profesorados pues el camino que el ministerio había trazado para que tú te graduaras de bachillerato era obligarte a ir a la U a un profesorado, para que estuvieras como capacitado para educar. Pero yo no quería solo quedarme como el profesorado, yo sí quería ser licenciado, entonces dije yo, química biológica. El asunto es de que empecé a hacer los trámites para entrar a San Carlos y pasé, y entonces me dijo mi mamá, bueno, ahora es hora de decirle a tu papá que te vas a ir, porque a mí dinero no me alcanza. Entonces empezamos a hablar con mi papá y me dijo mi papá, bueno, mi jefe dice que si te vas a salir de la casa, si vas a dar este salto, mejor ándate a una universidad prestigiosa. Entonces fue donde ellos ya decidieron meterme a la U tal cual. Y la verdad, para serte totalmente honesto, a mí me gustaba la ciencia, entonces me gustaba la química y la biología. Cuando vi los pensum de San Carlos y del Valle, pues decirte un 60-70%, los cursos se llaman igual. Entonces yo dije, es la misma carrera, de plano va a variar algún curso porque pues se llama diferente. Pero al final el enfoque es muy distinto.
Seguramente has escuchado ambas carreras, química biológica y bioquímica, ¿cierto? Y sí, suena a que probablemente son la misma cosa. Pero como nos cuenta Jaime, el enfoque es distinto, al menos en Guatemala. A grandes rasgos, una licenciatura en química biológica tiene un enfoque más clínico y una relación más estrecha con la salud humana, mientras que una licenciatura en bioquímica tiene un enfoque más hacia investigación y no exclusivamente en temas relacionados directamente a la salud humana. Así como hemos conocido en Epistemas, hay bioquímicos que se dedican a la nutrición, a la investigación espacial, medioambiental y un gran etcétera. Sin embargo, estos enfoques no tienen por qué limitarte, y hay personas de la química biológica trabajando en investigación, así como personas de la bioquímica en puestos clínicos. Y súper feliz de haber elegido la bioquímica en vez de la química biológica, porque a mí el enfoque que me gustaba era el de investigación, y es lo que realmente la U me proporcionó. Entonces, yo siempre había estado con la espinita de que, bueno, yo quería ser licenciado, pero también puedo tener el profesorado. Recuerdo que justo en el 2017, 2018, estaba hablando con José Carlos Chiquín y le digo, mire, es que yo quiero, pero harán empezar de cero. Me dijo, no tenés que empezar de cero. Ya tener los cursos del área científica, solo miremos qué convalidaciones podemos hacer con el área de pedagogía y vimos, y él me trazó un plan de estudio para que cerrando la carrera yo cerrara el profesorado. Y así fue. Entonces estudiaba de lunes a sábado, porque de lunes a viernes estudiaba la licenciatura y los sábados estudiaba el profesorado. La verdad es que viniendo de la misma carrera, te digo mis respetos por estudiar de lunes a sábado, por porque es un montón de trabajo realmente. Imagino que igual el profesorado es un montón de trabajo de planificación, de aprender toda esta parte de pedagogía que realmente no la tenemos en absoluto. Entonces, quisiera saber, aprovechando que nos contaste que fue como paralelo al final, ya en los últimos años. ¿Cómo sentís que te ayudó estar estudiando el profesorado en la licenciatura y la licenciatura en el profesorado? ¿Cómo viste eso? ¿Viste que te ayudó de alguna forma o eran Mucho, como mundos completamente diferentes? mucho porque tuve una catedrática que me dio, ella sí se quedó aquí en mi corazoncito. Se llama, yo menciono muchos nombres porque a mí me gusta hablar con nombre y apellido. Se llama Nadia Barrientos, ella me dio teorías del aprendizaje. Justo teorías del aprendizaje se basaba en qué métodos o técnicas de aprendizaje utilizamos los profesores dependiendo la edad del estudiante. Entonces ella me recuerdo mucho porque decía, jamás le digan alumnos a sus estudiantes, porque etimológicamente a es sin, lumno, luz, o sea, son seres sin luz. Entonces sus estudiantes brillan por sí mismos, no son gente sin luz. Entonces ustedes díganle estudiantes, pupilos, aprendices, como quieran, pero jamás alumnos, porque desde cómo nombramos nosotros a las cosas, estamos determinándolas o haciéndolas ya, no sé cómo decir esto, Predisponiendo. predisponiendo, eso, gracias, los estamos predisponiendo. Entonces, los niños aprenden de una forma, los adolescentes aprenden de otra forma. Cada etapa de nuestra vida como seres humanos, nuestro cerebro tiene estas mencionadas podas neurales y tiene plasticidad neuronal. Entonces, dependiendo cómo se va reacomodando nuestro cerebro, también nuestra forma de recibir la información, no es que cambie drásticamente, pero cambia un poquito. Entonces, ese poquito, por eso es así que a los adultos les cuesta muchísimo más aprender que a los niños, pero es justo por esta poda neural que sucede 3 veces en la vida. Las podas neurales se refieren a un proceso natural y crucial en el desarrollo de nuestro cerebro, en especial en la infancia y adolescencia, aunque no termina allí. Por mucho tiempo se creía que nuestro desarrollo cerebral terminaba entre la adolescencia y los 20 y pico años de edad, pero estudios recientes han mostrado que esto no es así. Nuestro cerebro se reconfigura constantemente, formando nuevas conexiones neuronales
y eliminando aquellas que ya no son necesarias. Estas podas neurales eliminan las conexiones neuronales menos utilizadas y son importantes para optimizar la eficiencia de nuestro cerebro, facilitando el aprendizaje, la memoria, la adaptación a nuevos entornos y en general para nuestro desarrollo cognitivo y emocional. Por esto es importante continuar realizando distintos tipos de actividades y hasta juegos que estimulen distintas áreas neuronales para preservar conexiones importantes. Más allá de la adolescencia y los 20, las mujeres también pasan por momentos significativos de podas neurales durante los embarazos y menopausia. A lo que iba con esto es que ya sabía yo cómo enseñarme a mí durante la licenciatura. Entonces aplicaba los conocimientos del profesorado para mejorar mi entendimiento de lo que estaba viendo durante la licenciatura. Entonces aprendí yo que aprendo escuchando. Entonces aprendí a afinar mi bucle fonológico. El bucle fonológico es un sistema que retiene información verbal en formato acústico de forma temporal. ¿Qué? Por ejemplo, digamos que nos acaban de decir un número telefónico o una clave numérica que necesitamos recordar. Y a falta de un lugar donde anotarlo inmediatamente, lo repetimos subvocalmente, es decir, repitiendo la información como si lo estuviéramos diciendo en voz alta pero sin emitir sonidos. ¿Te suena familiar, cierto? El bucle fonológico es este sistema para tareas como la comprensión del lenguaje, la lectura, el aprendizaje de vocabulario y la realización de operaciones matemáticas. Es básicamente el sistema responsable de procesar y retener temporalmente información verbal y auditiva. No es exactamente un método ni una parte específica del cerebro, pero parte de un modelo de aprendizaje. Entonces, escuchando, empecé a memorizar, a memorizar, a memorizar. Antes de un examen, todos mis compañeros se pueden decir, yo les preguntaba y los escuchaba con atención, porque yo sabía que eso sí se me quedaba. Qué chilero, la verdad, ahora todos van a empezar a estudiar el profesorado a la par de la licenciatura por esas técnicas de aprendizaje. No, pero la verdad es que qué súper que fue como realmente como una herramienta que pudiste aplicar no solo para futuro con tus estudiantes, sino en ese momento hacia ti mismo. Qué chilero, la verdad. Y digamos, volviendo entonces a la licenciatura tal cual como bioquímica y microbiología. Recuerdo, creo que fue el año pasado que estábamos platicando, me contabas que pues tenías como muchas áreas diferentes de interés dentro de la carrera, ¿no? Que estabas en proceso de probar todo para ver qué realmente era lo que te gustaba. Entonces, quería preguntar, pues ya vimos, ¿verdad? Desde chiquito tenías ese interés, como esa curiosidad. em, por azares del destino llegaste a una carrera que realmente era como de investigación, lo cual era como un buen match para ti. Y entonces, y la carrera realmente nos da un gran abanico de áreas en las que nos podemos dedicar y cada quien agarra su propio camino, ¿no? No, nadie como que nos dice tenés que irte por acá. Entonces, ¿cómo fue para ti ya estando en la carrera, ya pasando como la primera etapa de adaptación y todos los retos que hubieron al inicio, cuando ya estabas ya más metido en tu salsa, ya estabas más acostumbrado, más acoplado? El empezar a descubrir todas estas diferentes áreas que te llamaban la atención. ¿Qué áreas eran y cómo fue eso? Ah, sí, digamos, yo soy amante de los congresos. Eso es algo que siento yo que nunca lo deberían dejar hacer en la U y que cada vez se esfuercen más en traer más gente. Porque ahí fue donde aprendí yo de mis amores de la carrera. Yo en general amo lo que hago, en serio, yo sí disfruto mucho por mucha carga laboral que yo tenga, te prometo que yo me disfruto lo que hago, porque sí me gusta mucho la decisión que tomé de estudiar lo que estudié. Y justo lo que tú decías, tienes este abanico de oportunidades o de ramificaciones que tiene la carrera. Y fue un proceso de indecisión porque decía yo, aquí, pero le recuerdo que en un congreso de primer año llegó Freddy Mejía, que ya estuvo aquí en el podcast, Y a quien puedes escuchar en nuestro episodio número 21. a hablar sobre lo que él hacía. Y dije yo, wow, o sea, aquí esto es otro mundo.
Y entonces a partir de ahí le dije a la doctora Ríos, mire doctora, me consigue el contacto, yo quiero ir al laboratorio porque él extendió la invitación y dije, bueno, yo quiero ser de los que vaya a su laboratorio. Y le dije, mira, Freddy, ¿será que me puedes recibir en tu laboratorio? Me dijo, no, ahorita que yo ando muy ocupado. Luego en segundo le volví a escribir. Mira, es que mira, ahorita tenemos mucho chance. En tercero le volví a escribir. Y dijo, no, es que ahorita estamos haciendo X, Y cosa. No me recuerdo de verdad cuántas excusas me dio. Entonces ya en cuarto le escribí, mira, Freddy Freddy, escuchando ahorita así como de este. sí fui, lo estoy quemando. Entonces, en cuarto le escribí y le digo, mira, Freddy, ya tengo que hacer las prácticas. Y yo siempre tuve como que la intención de trabajar con vos. Pues me gusta mucho, me atrae mucho la idea de lo que vos haces. Y va, la cosa es que me aceptó. El primer día que me fue a presentar con todos, viene y dice, miren, este patojo lo recibí por perseverante. Desde primero, tercero, y luego me dijo que como que no me había aceptado de buenas a primeras porque él sabía que yo no tenía las competencias ni las capacidades, porque al hacer embriología se necesita mucha pericia. O sea, sí, tienes que tener mano, tienes que tener conocimiento, tienes que tener, en serio, sí, sí necesitaba yo tener esta experiencia en el área, pero sí, yo como, ¿por qué no me dijiste eso? Por eso Haberlo dicho rogaste antes, acaba cuatro 3 años en años, uno, dice. pero sí. Y luego, digamos, siempre me gustó, y justo en cuarto ya recibimos como que el mero jugo de la carrera, así tú, llevamos la biología molecular, llevamos la inmunología, y ahí fue donde yo descubrí que habían muchas cosas que me podían llamar la atención. Y más que en cuarto también comencé el profesorado. Entonces, buf, en serio, se abrió mi mente como no tenés idea. Y luego, por la tesis también, incluso hice mi tesis en embriología con apoyo de la doctora Ríos y Freddy. Gracias a ellos me gradué. Entonces, siempre sigo teniendo la pasión por la embriología, solo que ahora ya me diversifiqué. Solo me gradué y pues la pandemia, ¿verdad? Entonces, recuerdo yo una vez estar descansando en mi hamaca abajo de un coco. Recibo la llamada de una de mis compañeras y me dice, mira, en el Laboratorio Nacional están contratando gente. Y yo como, ah, bueno, qué bien por ellos, ¿verdad? No, pero me dice, ¿que querés trabajar? Y le comenté a mi mamá, dijo, no, ellos están trabajando directamente con el bicho, con la COVID. Y yo como, sí, no te vas a ir a meter a la boca del lobo, me dijo mi mamá. Y yo como, mamá, pero es que mira, tardé una semana, o menos, como unos 3 días así insistentemente en convencerla. Al final de cuentas no la convencí. Me dijo, mira, haz lo que quieras. Y pues empecé a trabajar en el área de virología del Laboratorio Nacional, haciendo el análisis de las PCRs para detectar la COVID. Entonces, estuve ahí 2 años, incluso estuve apoyando la vigilancia epidemiológica, ayudando a mandar a secuenciar muestras, porque en Guatemala las compras estatales son muy tardadas. Entonces, sí se hizo el proceso de adquisición de un secuenciador, pero no se logró en el tiempo indicado. Entonces, se enviaban a Brasil, a Costa Rica, y nosotros elegíamos como las muestras candidatas como para decir, bueno, qué cepas circundantes hay. Porque de hecho les hacíamos un análisis previo de cuáles cepas, por PCR ya identificamos las variantes que habían y ya con secuenciación identificamos ya mejor el código genético del virus. Y si quieres conocer más de la secuenciación del virus SARS-CoV-2, causante de la COVID, en Guatemala, te invitamos a escuchar nuestro episodio número 24 con la bióloga guatemalteca Elizabeth Solórzano. Eso, como virólogo, si lo quieres ver así, estuve bien metido allí porque éramos muy pocas personas para la cantidad de trabajo, entonces nos tocaba estar haciendo y deshaciendo todo el tiempo, todo el día. Pero las contrataciones en el Estado son muy lentas. Entonces, a mí mis papás me dijeron, bueno, ya estás trabajando, mantenete. Y es como, papá, pero aquí en Es- 5 meses me van a pagar. Ay, Dios. Entonces, de ahí me tocó conseguir otro empleo para sostenerme mientras me pagaban en el otro. Y ahí me contrataron como asesor científico en una empresa que vende reactivos. Entonces, ahí asesoraba el área de biología molecular.
como tracía biología molecular en el Laboratorio Nacional, se me facilitaba. Entonces, a veces como que habían clientes que querían hacer la prueba de COVID en sus laboratorios, pero como nunca habían trabajado biología molecular, no sabían que se necesitaba un termociclador, que pipetas libres de RNA, ese tipo de cositas, esos a detalle. Entonces, lo que hacía yo montar el plan de trabajo para el cliente. Entonces eso me hice los primeros años de mi carrera, bueno, ya fuera de la U, porque digamos, en la U pasaba tan ocupado que te juro, cuando yo me fui a Izabal no sabía qué hacer con tanto tiempo libre. Pasa, pasa. Uno se aburre de todo el tiempo libre que tiene. Sí, entonces empecé como a hacer dos trabajos y pues a mí era genial porque aparte de tener dos trabajos, tenía tiempo libre. Además de tener dos trabajos, tenías tiempo libre. ¿Cómo le haces? Pásame tus técnicas. Eh, no sé, la vida es buena. Me alegro mucho. Sí, entonces luego de ahí, pues las contrataciones del Estado son periódicas o temporales. Se acabó mi contrato, entonces ya me fui a la industria, me fui a trabajar como microbiólogo, entonces a microbiólogo industrial, si lo quieres ver así, porque trabajé en Colgate, entonces haciendo todo el control de calidad microbiológico de todo lo que se hace ahí. Entonces pasé uno de estar en biología molecular a pasar a hacer microbiología en otro laboratorio y seguía siendo asesor científico, pero ya después, como me pasé a microbiología, también me dieron microbiología en otro trabajo, entonces como que he ido fortaleciendo estos conocimientos. También vengo como el trabajo con Freddy, que fue de embriología y andrología, biología molecular, lo queremos ver desde fuera, virología, microbiología, y ahorita que estoy meramente en el área comercial de esta empresa y veo las líneas de inmunología. Llevo la línea de histocompatibilidad, que es prácticamente por biología molecular. Entonces hacemos como que las PCRs para identificar qué tipo de HLA tiene el paciente y qué tipo de HLA tiene el receptor. Entonces, para hacer el match. Los antígenos leucocitarios humanos, o HLA, ayudan al sistema inmune a diferenciar entre sus propias células y sustancias extrañas. Su importancia en cuanto a trasplantes es precisamente el poder reconocer y aceptar estos agentes ajenos como propios en lugar de rechazarlos. Un rechazo agudo, donde el cuerpo ataca al órgano trasplantado como si fuera un invasor, puede llevar al fallo de este órgano y poner en riesgo la vida del receptor. Y es ahí donde se encuentra la importancia de verificar el tipo de HLA de cada paciente, como nos continúa contando Jaime. Desde que se descubrió o se implementó la biología molecular en HLA, el porcentaje de rechazo disminuyó de un 50 a un 4%. Entonces, sí fue drástico el cambio, porque ya estábamos comparando a nivel genético, incluso a nivel de alelos, o sea, algo tan específico. En cambio, antes solo nos quedamos a nivel de gen. Entonces, los genes pueden tener varios loci. Un gen ocupa un lugar específico, o un locus, en un cromosoma, y puede existir en varias formas o variantes conocidas como alelos que se ubican en loci. Loci no es más que el plural de locus, un sitio físico específico en el genoma. Entonces, el porcentaje de rechazo en la gente disminuyó. Entonces, me encantó, digamos, saber que una técnica que vengo aplicando de hace años le estoy dando una utilidad para salvar la vida de un paciente, porque si no hacemos bien o no hacemos correctamente la técnica, podemos identificar mal o tipificar mal al paciente. Y pues al final de cuentas, un rechazo agudo es casi una muerte inminente para el paciente en menos de 24 horas. Entonces, ahorita le estoy metiendo mucho a aprender sobre histocompatibilidad y pruebas de inmunología, pruebas clínicas por inmunología. También tengo un poquito de conocimiento porque ahorita en la empresa me dieron esas líneas y te prometo, así como la carrera es diversa, yo primero cuando salí de la carrera decía, no, es que no hay salidas laborales, es que aquí en Guate no hay, pero luego empecé
a ver, y pues yo desde que empecé a trabajar tengo dos trabajos, de hecho el año pasado tuve tres, porque daba clases en Marroquín y en Galileo, y aparte tenía pues mi trabajo de tiempo completo con esta empresa que distribuye reactivos. Siempre ocupado, realmente. Y yo que no consigo ni uno, dice Kat. ¿Verdad? Hay que pegarnos con Jaime, que se nos pegue eso. Que dé los tips de cómo le hace para conseguir trabajo, porque lo juro, no consigo y no veo nunca las oportunidades, así como de empleo y demás. Siempre veo anuncios que dicen químico biólogo y aunque aplique a esas, me dicen, no, es que necesitamos que sea alguien con experiencia en clínica, entonces no nos sirve bioquímica y microbiología. Entonces, no sé cómo le haces para conseguir trabajo, porque yo sí, nada. Cabal. Tips tomando en cuenta de que usualmente en los trabajos piden experiencia en el área en el que se está aplicando, ¿no? Y con toda la experiencia tan variada que tú tenés, ¿cómo ha sido ese proceso de conseguir trabajo? Fíjate que gracias por la pregunta y ahí sí puedo decir yo networking. Digamos, gracias al trabajo que tengo en la empresa, yo tengo que visitar muchos clientes, muchas personas que nos adquieren productos. Entonces, yo les voy a dar un servicio y realmente he tenido muy buena aceptación. Los químicos biólogos en general son muy buenos en su área. Entonces, a veces son un poco reticentes a aceptar a alguien que no sea químico biólogo. Entonces, cuando llego yo y a veces les digo, miren, les soy honesto, yo no sé hematología, no sé coprología, no sé todo lo como los análisis clínicos, pero del área que le vengo a hablar o de lo que tengo a cargo, sí sé. Entonces, ya cuando nos ponemos a hablar, nos ponemos a decir y nos ponemos a dar soluciones a los problemas que ellos están teniendo, se dan cuenta que sí somos personas competentes y no solo nos dedicamos, no solo somos ratas de laboratorio. Entonces, gracias a eso he hecho mucho networking y yo creo que el Laboratorio Nacional es una buena puerta para entrarte al mundo laboral, porque hay muchas personas que, como te digo, el gobierno se tarda mucho en pagar y todos los contratos son temporales, entonces la mayoría de las personas tiene dos trabajos, entonces te las vas a encontrar en otro lugar. Entonces empezás a ser amigos, empezás a ser conocidos y así, no quiero que suene a nepotismo, pero sí, varios conocidos me han hecho cartas de recomendación para estos trabajos. Yo creo que una de las cosas que usualmente pasa, bueno, no sé, tal vez en algún punto alguien en la carrera me mencionó que era como de casarse con un área desde que uno estaba ahí en la carrera estudiando. Una idea que realmente no me parecía, no estaba de acuerdo con ella, porque primero uno no tiene idea, o sea, de qué quiere a los 17 18 hasta que uno termina la carrera. Aunque yo diga que al entrar a la carrera me gusta X área, al salir me gustan 10 más. Como que me parecía un poco complicado el poder casarte con un área desde que la estás estudiando. Y muchas veces lo que pasa también es que cuando salís y te diste cuenta, ok, esto es lo que me gusta, si lograste definir tu decisión a solo una cosa, te limitas mucho todas las demás opciones que podrías tener Sí, con las capacidades y habilidades que ya traes. Entonces, como que siento que me corregirás, perdón si estoy diciendo algo que no es, pero que tú realmente estás así como mente abierta a lo que sea de todas las áreas que me gustan, porque no es solo una, yo quiero aprender sí, de todo. Entonces, siento que además de que aprendiste sentado en un escritorio, sentado en una banca de laboratorio en la universidad, has ido reforzando como todas esas áreas importantes de la carrera afuera, en el campo laboral, como que has tenido otro salón de clases enorme ahí. Entonces me encanta que has ido como reforzando y ampliando tus conocimientos en todo eso y soy tu fan. Y soy tu fan. Y no y ah, cabal, esta parte de consejos del tiempo, no sé, hay muchas cosas que decir aquí, pero realmente me encanta que hayas tenido, que te hayas animado a probar absolutamente todas estas cosas diferentes. Y me surge la pregunta de, ¿te has casado con algún, o sea, te has decidido por alguna de estas áreas o seguís siendo apasionado por muchas?
Yo desde de que estoy en segundo me casé con la embriología. Para serte honesto, a mí la embriología es una de las cosas que más leo o de las que más estoy al pendiente de, de los nuevos acontecimientos o nuevos descubrimientos. Pero si hay algo que me gustó estudiando el profesorado son las neurociencias. Cuando descubrí las neurociencias descubrí un nuevo amor porque me di cuenta que aunque el cerebro está muy estudiado, hay muchas cosas que no conocemos. El más claro ejemplo es como cómo pasamos de tener recuerdos de la memoria de trabajo o de la memoria a corto plazo a de largo plazo. El proceso lo sabemos, pero ahí es donde recae lo que a mí me gustaba de la embriología, los factores de transcripción. ¿Qué proteínas, qué genes, qué factores están envueltos molecularmente que se seleccionen estos recuerdos y cómo se transcribe esa señal para que se guarde en la memoria a largo plazo? Sabemos, como te digo, que así pasa, pero molecularmente tenemos, sí sabemos más o menos por dónde va, pero no hemos acertado en el mecanismo tal cual. Entonces, a mí me di cuenta que a mí me gustaba la embriología porque yo también quería saber qué genes, qué proteínas y qué factores se activaban para que una célula se diferenciara en otra. Entonces, como que esos factores de diferenciación a mí me han encantado. Entonces, justo ese es como mi siguiente paso, es estudiar una maestría, un doctorado que en neurobiología o en algún área que una, la investigación, las neurociencias y la biología, que más o menos ya tengo algunas ahí vistas, y esos son los planes a futuro. Pero algo que quería mencionar era, yo no me quería ir de Guate sin conocer el campo laboral porque tengo mucha experiencia en gente que se va, saca doctorados super cool y yo digo, wow, qué valiente, qué esfuerzo. Y al final vienen a Guate y se encuentran con, mira, está sobrecalificado para el puesto. Entonces, y es gente que a veces le toca migrar a trabajar a otros lugares para hacer, para que tengan un sueldo competente o que estén debidamente remunerados. Entonces yo sí quiero vivir en Guate, entonces yo quería sondear el campo laboral antes de irme para saber a dónde volver. Bien sondeado, la verdad. Yo digo que 100 puntos. Y por eso creo que también me he diversificado en las cosas que he hecho, porque quiero saber bien, y al final como network, cuando regrese yo sé que a quiénes puedo abocarme para saber dónde, a qué nicho regresar. Terminan de escuchar el episodio y Jaime va a tener como saber cuántas solicitudes en LinkedIn, así. Bueno, ustedes ya casi llegamos a la hora, pero antes como que ya vimos el panorama de toda esta parte a la que te abrió las puertas la licenciatura, ¿no? Pero quisiera saber un poquito de tu experiencia siendo profesor catedrático de ciencias Mm. químicas y biológicas. Entonces, porque ahorita estás dando clases en Sí, la universidad. ajá, sí, Ah, estoy dando química 1. Ahorita solo estoy en la Galileo porque Marroquín no abrió el curso primer semestre, entonces solo en segundo semestre. entonces, como que ya con todo esto que conocimos acerca de tu vida, de tu trayecto, de tu trayectoria, contanos cómo fue la parte de ser educador, de transmitir toda esta información a otras generaciones, a las nuevas generaciones. Ha sido muy bonito. La verdad es que es de las remuneraciones emocionales más grandes que he tenido. De primero yo quería ser profesor de bachillerato porque así como ustedes lo están haciendo aquí de como incentivar a la gente qué carreras pueden escoger, me di cuenta que a nuestra edad es muy difícil qué carrera seguir. Yo cuando di mis prácticas las di en un colegio y justo le di a quinto batch. Y muchos de los estudiantes al final del curso me escribieron que gracias a mí, o sea, supieron qué seguir en la vida. O sea, algunos se decidieron por medicina, algunos otros por química biológica, por bioquímica, por ingeniería química. Era algo
re bonito porque decía yo, estoy transmitiendo eso, pero también me di cuenta que sesgaba a mis estudiantes a seguir algo de la química. O sea, al final de cuentas, a esa edad tú te emocionas porque la gente está emocionada, pero ya cuando estás en la U te das cuenta que no es así. A mí me pasó. Entonces dije yo, no, mejor me voy a dar clases en las universidades, que son personas que ya decidieron qué carrera estudiar, o por lo menos les dijeron qué estudiar, pero no quería sesgar a mis estudiantes a que todos se fueran a estudiar química y biología, porque yo soy muy apasionado por lo que hago y por lo que enseño. Entonces, la pasión se transmite y muchos me decían es que yo quiero verme así de apasionado por lo que hace. Pero realmente yo siento que fue un golpe de suerte porque al final elegí una carrera que me llenó todas las expectativas que yo tenía. Entonces, yo hablo de mi carrera o de lo que hago porque genuinamente me apasiona. Entonces, este sesgo yo no lo quería compartir porque a mí me apasiona y tal vez alguien más solo está ahí porque me ve a mí así, no porque realmente lo desee para su vida. Entonces, el semestre pasado di química y microbiología en las universidades. Y fue un semestre difícil porque son estudiantes que vienen de recibir clases en pandemia, todo virtual. Mantener la atención de estos estudiantes es retador. Explicarle los temas a veces era muy difícil porque cuando estás virtual te da el chance de tener Wikipedia, de tener el rincón del vago, si lo querés, ahí a la mano y estar respondiendo lo que te están preguntando. Pero ya defenderte presencial y no tener nada a la mano, a veces yo tiraba preguntas al aire, nadie las respondía, y luego indagaba por qué, me decían, nunca lo hemos visto. Y fue un semestre bien cargado porque me tocaba dar temas es que yo di química 2 y alguien más dio química uno. Entonces, lo mismo le tocó a esta persona. Ay, perdón, estar llenando estos vacíos de conocimiento que no tenían. Entonces, se hizo bien complicado y para mí era bien cansado tener que estar llenando, 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 pero me encantó porque a mí si algo me gusta es compartir conocimiento y una de las remuneraciones más lindas que yo no creí poder tener es este semestre, que los estudiantes mismos estuvieran pidiendo para cursos. O llegaban y me decían, mire, Elic, deme tal curso. Yo como, si tuviera el tiempo, sí. Pero Déjame hago días de 50 horas. sí, si los días tuvieran 30 horas, con gusto. Y se han acercado muchos estudiantes. Les prometo que nunca pensé tener esta retribución tan bonita de que los estudiantes incluso a veces salen tipo 7:30 de sus clases, yo salgo a las 8 y me esperan afuera del salón para poder hablar conmigo. Y es algo bien bonito y me llena mucho saber que aunque hayan muchas inseguridades en mí, hay gente que está valorando y al final de cuentas sé que lo estoy haciendo bien. Ay, me encanta. Yo estoy viviendo mi sueño, para ser totalmente honesto, yo estoy viviendo mi sueño. Y yo, algo que siempre le digo a mis estudiantes, es que yo soy medio disléxico y tengo dislalia, porque cuando estoy hablando tengo mucho que decir y se me traba la lengua. Pero la verdad es que me puedo imaginar como lo enriquecedor, lo conmovedor, lo bonito que va a ser que tus estudiantes se acerquen a ti, te digan esas cosas. Yo realmente a lo largo de mis estudios, ya sea en el colegio o en la universidad, tengo súper marcados esos profesores, esos catedráticos, catedráticas o sea, que me hicieron ver las ciencias o cualquier otra área, porque no fueron solo ciencias, a veces me daban clases de negocios que yo era así como, "Ah, esto me encanta, ¿verdad?" Pero como que tenés súper presentes a esas personas que te marcaron de alguna forma en tu camino académico, entonces qué bonito que pueda ser esa persona para tantos estudiantes. Me alegra mucho que digas que estás viviendo tu sueño, o sea, es lo máximo realmente escucharte hablar de todo esto y además me puedo dar cuenta como de tu pasión por enseñar con algo tan chiquitito como
las series de historias en Instagram que hacías en algún punto y que estás retomando, como para enseñar Sí. algún tema en específico. Realmente yo soy de las personas que sí las veía todas. Siempre aprendía algo nuevo. Así que, no sé, me gusta mucho que llevas esa parte de la educación y de dar a conocer a otras personas la ciencia a todos lados, como que, como decías al inicio, ¿no? Si hay algo que otra persona no sabe y yo lo sé, yo quiero enseñársela. Entonces, me encanta, honestamente. Y entonces, tristemente, ya estamos llegando al final de esta entrevista tan bonita. Y para cerrar, pues siempre nos gusta hacer una pregunta, ¿no? Y tengo mucha curiosidad de ver cuál va a ser la respuesta Ok. de las dos, pero de esta primera, empecemos por una. Entonces, para cerrar, la primera pregunta que siempre nos gusta hacerle a todas nuestras invitadas e invitados es, ¿qué consejo le darías a tu yo de 17 años? Sí. Es bien crucial porque yo a los 17 años estaba tomando decisiones para toda la vida. Primero que todo, decirle a Jaime que estoy muy orgulloso de él, porque a pesar de todos los retos que se encontró justo a esa edad, logró salir bien librado. Y luego que el consejo sería que siga siendo valiente, digamos que siga haciendo las cosas, no tal cual las hacía, pero que siga haciendo, porque eso es lo que lo llevó hasta donde está aquí. No darse por vencido, no dejarse vencer por las dificultades que encontró, porque de los 17 a los 20 hubo pura dificultad y fue valiente y pues ahora está viviendo su sueño. Gracias porque con tu consejo estás motivando a muchísimas más personas a ser valientes, a seguir no solo soñando las cosas, sino como realmente tomando acción hacia alcanzarlas en algún punto. Así que muchas gracias por ese consejo. Me encanta. A ser valientes todos y todas. Y ahora pasamos a la última pregunta, que es, en tu opinión, ¿qué pueden hacer quienes nos escuchan hoy para apoyar al desarrollo de la ciencia en Guatemala? Una sencilla palabra, involucrarse, porque en mis clases yo siempre soy enfático de que nosotros hacemos ciencia todos los días. Por desconocimiento no estamos como conscientes de lo que estamos haciendo. Y yo, como en química es donde más lo aplico, le digo a los patojos, miren, todo es química. Entonces, hagan un proceso de análisis y dígame, ¿y cómo aplicamos la química todos los días? La química es una ciencia tan fácil como cuando estamos haciendo café en la mañana. Estamos haciendo una solución saturada o no, dependiendo cómo nos guste el café. Entonces, ahora estamos aprendiendo a darles nombre a las cosas que hemos venido haciendo toda la vida. Entonces, involúcrense en la ciencia. Digamos que la ciencia es conocer lo que ya venimos haciendo y darles nombre, porque al final de cuentas, incluso como te digo yo, de mi experiencia de estar macerando hojitas, yo estaba haciendo un estudio multivariado. Ahora sé cómo se llama. Antes yo solo estaba macerando hojitas y viendo qué pasaba. Entonces, involúcrense y denle rienda libre a su curiosidad. Una frase última que dice que cualquier ser curioso es un científico en potencia. Gracias, Jaime, por recordarnos la importancia de involucrarnos, de siempre perseguir aquello que nos apasiona y por invitarnos a nunca dejar de cultivar nuestra curiosidad. Y gracias a ti, que nos escuchas, por acompañarnos en un episodio más de Epistemas. Y un enorme agradecimiento a nuestros Patreons. Un agradecimiento especial a nuestro Patreon de la categoría de honguitos, Alejandro Vázquez. Y si tú también quieres ser Patreon de Epistemas, participar en la elección de temas y personas invitadas de nuestros episodios y saber que cada semana apoyas el acceso del conocimiento en STEM en América Latina, únete a nuestro Patreon, en donde además podrás platicar con nosotras y nuestros otros Patreons sobre más detalles de los temas que tratamos en cada episodio y de todo lo que quieras. Te dejamos el enlace en las notas del episodio.
Finalmente, te recordamos que si te gusta nuestro trabajo, otra forma gratuita de apoyarnos y unirte a nuestra misión de llevarlas STEM a más personas es compartiendo este episodio con todas las personas que conozcas e interactuando con nosotras en redes sociales. Así que te esperamos por allá. Y ahora sí, hasta la próxima.